en esta preparación para la fiesta del Sagrado Corazón vamos a dedicar una plática para hablar también del Inmaculado Corazón de María. Y lo primero que vamos a ver es qué significa esto de inmaculado, ¿no? Entonces, hay veces que cuando, especialmente esta palabra de inmaculado, a veces lo entendemos mal. Sabemos que significa que no tiene mancha, y sin duda lo del Inmaculado Corazón de María se toma por su Inmaculada Concepción, y aquí es donde hay veces que puede malentenderse, ¿no? Hay gente que piensa tiene el error de que cuando hablamos de la Inmaculada Concepción estamos hablando de cuando la Santísima Virgen concibió a Jesucristo, y como fue por obra del Espíritu Santo, pues por lo tanto se dice que fue de una manera inmaculada. Pero no es cierto. Cuando hablamos de la Inmaculada Concepción estamos hablando de cuando ella misma fue concebida en el seno de su madre, de Santa Ana, y lo que dice la Iglesia es que como iba a acoger en su seno a Dios mismo, pues entonces por eso fue por lo que Dios la preservó de toda mancha de pecado original. Entonces, cuando hablamos del Inmaculado Corazón de María, hablamos de un corazón que fue preservado del pecado original. Y la otra cosa el otro error que podríamos tener comúnmente, y es una cosa más bien subjetiva, ¿no? Podríamos pensar nosotros que cuando hablamos del Inmaculado Corazón de María, podríamos pensar en una mujer no solo que se horroriza del pecado, sino que pudiera ver con menosprecio a los pecadores, ¿no? En la historia conocemos ese hecho que pasó con unas religiosas que estaban influenciadas por la herejía del jansenismo, y cuando un visitador papal fue a revisar cómo era la vida del convento, dijo de ellas que eran puras como ángeles, pero eran soberbias como demonios, ¿no? Como si estuvieran recreando en su pureza, y eso las hiciera llenarse de soberbia. Con la Santísima Virgen no es así, ¿no? Cuando hablamos del Inmaculado Corazón de María, de la Santísima Virgen, primero hablamos de que está preservado del pecado original. Y yo creo que todos tenemos la experiencia de cómo muchas veces el pecado nos nubla un poco la visión de los demás, la visión de Dios, la visión del mundo. Y entonces, el hecho de que la Santísima Virgen esté preservada del pecado original significa que su percepción del mundo, su percepción de Dios y la percepción que tiene de los hombres es más nítida, es más transparente, es más acertada, ¿no? Y después, cuando hablamos del Sagrado Corazón, evidentemente estamos preparándonos para la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y es algo que Él mismo lo hizo cuando se apareció a Santa Margarita. Él quiso presentar su corazón, ¿no? Y entonces, cuando nosotros hablamos del corazón, lo primero que hacemos es que hablamos de carne, ¿no? Ciertamente, una cosa es el corazón como órgano principal del sistema cardiovascular, y otra cosa es cuando hablamos de una manera un poco más alegórica del corazón como el lugar donde residen nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero también donde están nuestras decisiones, ¿no? Y es allí donde tiene su significación el corazón. Pero
Cada vez que hablamos del corazón de alguien, estamos hablando de una persona humana, ¿no? En el caso de Jesucristo es una persona divina que asumió toda la humanidad que nosotros tenemos, pero en el caso de la Santísima Virgen estamos hablando de una persona humana. Cuando decimos corazón, nos estamos refiriendo a su carne, que tiene un corazón de carne y que comparte con nosotros nuestra humanidad. Cuando la misma escritura, cuando habla del corazón, en el profeta Ezequiel dice que Dios nos quitará el corazón de piedra y nos va a poner un corazón de carne. Para la misma escritura es constante la referencia al corazón, ¿no? El mismo Jesucristo, antes, en su vida terrena, habla también del corazón. Y el corazón es el lugar del encuentro entre Dios y cada hombre. Hablando de una manera alegórica, el corazón es el lugar, por así decirlo, del encuentro con Dios. El corazón de cada hombre, ¿no? Como decía San Agustín, yo te estaba buscando fuera, pero tú estabas dentro, ¿no? Otro pasaje que me gusta mucho es cuando, en el pasaje del hijo pródigo, lo que dice el Evangelio es que el hijo pródigo se volvió sobre sí mismo, ¿no? Reversus se ipsum. Como que se metió dentro de sí mismo y entonces se puso a pensar, ¿no? Y toma la decisión después en el corazón: sí, me levantaré y volveré junto a mi Padre. Ese lugar donde tomamos las decisiones, ese lugar interior, allí es donde nos encontramos con Dios. Y cuando hablamos del Inmaculado Corazón de María, hablamos de ese lugar donde ella posiblemente recibió la visita del ángel, donde tuvo una relación especial con el Espíritu Santo. Y después también en la Escritura habla, el Evangelio de San Lucas habla cómo María guardaba las cosas en su corazón. Cuando van los pastores a la cueva de Belén y encuentran al niño Jesús recién nacido, Lucas dice, y ella guardaba las cosas en el corazón. Después, cuando Jesús es perdido y hallado en el templo, también Lucas dice que ella guardaba las cosas en su corazón. Y entonces el corazón, no solo de María, el corazón de todos, es el lugar donde vamos escribiendo nuestra historia con Dios y donde podemos referirnos a ese corazón para revisar nuestra historia con Dios. Y María iba guardando y atesorando. Sabemos que son estos dos momentos, pero sin duda muchos otros, ¿no? El momento, por ejemplo, en el que Simeón habla con la Santísima Virgen y le dice: una espada atravesará tu corazón, pues se refiere a eso, ¿no? Ahora, hay otra cosa ¿cómo me impacta a mí? ¿Cuál es la relación que debo de tener con la Santísima Virgen atendiendo a su Inmaculado Corazón? A mí la imagen que más me impacta de la Santísima Virgen es cuando ella tiene a su hijo en sus manos, su hijo muerto, que normalmente se llama piedad, ¿no? Una piedad es una imagen, sea pintura, sea escultura, donde está la Santísima Virgen teniendo en sus brazos a Jesús ya muerto. Si hacemos un esfuerzo por imaginarnos ese momento y esa figura, vamos a preguntarnos: a la Santísima Virgen en ese momento le preocupaba que tener a su hijo en sus manos la iba a manchar a ella de sangre, de lodo, de tierra, de sudor, de escupitajos? Vamos a hacer un esfuerzo por imaginarnos qué sucedía en su corazón. ¿Estaría ella preocupada por esas cosas? No.
o incluso cuando tenía ella a su hijo muerto en sus brazos, ella pensaría, híjole, pero ¿cómo es posible que Dios me haya tratado así a mí y me haya hecho sufrir esto a mí? Porque la iglesia lo dice, la Virgen es corredentora porque sufrió con Jesús en el momento de la crucifixión. Sin duda, esa espada de Simeón hablaba de ese momento de la cruz. Pero, ¿qué pasaría por la mente, por la psicología? ¿Cuáles serían los pensamientos de la Virgen en ese momento? ¿Serían unos pensamientos dirigidos a Dios y a su Hijo? ¿O serían pensamientos sobre sí misma, ¿no? Sin duda, seguramente pensaba también en sí misma, pero sin duda lo más importante para ella era su Hijo. Y nosotros, que también somos sus hijos, ¿no? y que por eso nos estamos preparando para la fiesta del Inmaculado Corazón de María, cuando la Virgen ve nuestro pecado, igual que pasa con Dios, cuando Dios ve nuestro pecado, primero ve el dolor y luego ve el pecado. Y cuando la Santísima Virgen ve nuestro pecado, primero ve nuestro dolor. Cuando la Virgen nos ve a nosotros, ve la misma humanidad, semejante a su Hijo en todo, menos en el pecado. Pero cuando la Virgen se acerca a nosotros y ve primero nuestro dolor, sin duda ella tiene una visión, como no está obnubilada por el pecado, como no está distorsionada su visión por el pecado, ella conoce mejor que nosotros el amor de Dios, incluso a veces nos conoce mejor que lo que nos conocemos a nosotros mismos, y por lo mismo, lo que a ella le importa primero es cobijarnos con su ternura, invocar la misericordia de Dios, sanar lo que haya que sanar, limpiar lo que haya que limpiar. Y después invocar a su Hijo para que nos conceda convertir nuestro corazón a Él. Si esta conversión implica una reconciliación sacramental por el pecado, si está implicado un pecado mortal en esta conversión, sin duda la Santísima Virgen nos ayuda y pide a Jesús que nos dé las gracias para convertirnos también en esa dimensión sacramental. Pero esta misericordia de Dios y esta ternura de la Virgen no significa que ni Dios ni la Virgen sepan lo que es el pecado y lo destructivo que es el pecado y lo devastante que es el pecado. Claro que lo saben. Si la Santísima Virgen tuvo en sus brazos a Jesús y ese fue el precio por nuestros pecados, claro que lo saben. El punto es que nosotros no tenemos que pagar nada a nadie. Jesús ya lo pagó todo y la Virgen también lo sabe. Y por eso la Santísima Virgen, cuando se acerca a nosotros, a nuestra persona, podemos decir cuando se acerca también a nuestro propio corazón, ella lo hace de un modo femenino, es decir, se acerca más por la ternura, por ejemplo, que de una manera pragmática. Y es algo que yo creo que a todos los hombres, a todos los seres humanos, pero especialmente a los varones, nos cuesta mucho trabajo entender. En algún momento de oración, de alguna manera me quedó muy claro que una de las cosas que más me han guiado en mi vida es la música, ¿no? Y digo, hablando de música profana, pero también música sacra, si yo entendí lo que significaba la crucifixión de Jesucristo, fue escuchando canto gregoriano, ¿no? Que hablaban de un fruto, de un árbol, de un fruto, que hablaban
que le pedían al madero duro de la cruz que se hiciera flexible. Y era una música preciosa, no era una música que transmitiera culpabilidad, sino era una música que transmitía paz, confianza. Y yo estoy convencido, después de ese momento de oración, que muchas de las veces quien inspiraba en mí esas canciones era la Santísima Virgen. Recuerdo muchas veces a medianoche haberme despertado y estar en mi mente escuchando una canción. Yo me despertaba y como que seguía el eco de la canción. Algunas veces me despierto en la mañana y tengo incluso una canción profana en la mente que tiene un mensaje que sin duda me quiere decir. La Virgen se acerca a nosotros, insisto, de una manera que no es pragmática y que va a lo que ella sabe que más bien nos hace. Y a cada uno de ustedes, la Virgen se acerca a ustedes de la manera en que sabe que más bien les va a hacer. No necesariamente con ideas, no necesariamente con propósitos, sino con la ternura que insertada en nuestro corazón, de allí van a brotar las decisiones. De allí van a brotar, en la medida en que estemos sintonizados nuestra inteligencia, nuestro corazón, en esa medida de esa ternura de la Virgen van a brotar luces y van a brotar ideas. No existe absolutamente ningún pecado tan grande que haga a la Santísima Virgen alejarse de nosotros. Y esa es una cosa que nos cuesta mucho trabajo entender. Muchas veces cuando estamos inmersos en el pecado, sentimos vergüenza. Vergüenza con Dios, vergüenza con los demás, vergüenza con nosotros mismos y sin duda vergüenza con la Santísima Virgen. Y hay veces que aparece esa idea de que Dios nos rechaza y que la Santísima Virgen nos rechaza, pero no es así. No es así. Hay un punto importante también, y es que todos tenemos necesidad de la belleza. Decía von Balthasar que la belleza es la que va a redimir al mundo, y ya lo hizo. Nuestro contacto con la belleza transforma nuestro corazón de una manera importante. Y si hay algo bello sobre la faz de la tierra, es el Inmaculado Corazón de la Virgen. Si hay algo que nos hace bien contemplar, es el Inmaculado Corazón de la Virgen. Ella tiene una belleza que prácticamente necesitamos. Eso nos lo decía una religiosa en un retiro para sacerdotes y nos decía: padres, ustedes que son varones necesitan la belleza de la Virgen. Y dándole vueltas a esto, a mí me nacía esa frase: mis ojos tienen sed de tu belleza. Y es cierto, es cierto. De las cosas que más han cautivado a la pintura y que la siguen cautivando es la belleza de la Virgen. Entonces vamos a seguir preparándonos para esta fiesta del Inmaculado Corazón, sabiendo que la Santísima Virgen está interesada en nuestro bien y que ella sabe, podría ser incluso mejor que nosotros nuestros dolores, todo lo que llevamos, nuestros raspones, la sangre que sale de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, la tierra, la suciedad que tenemos encima. Y ella sabe que todo eso que llevamos, todo el dolor, todas las heridas, toda la sangre, como a veces arrastramos nuestra vida más que vivir con alegría, ella sabe en qué medida esto es causado por el mundo, ella sabe en qué medida es causado por las demás personas,
Ella sabe en qué medida es causado realmente por nuestros pecados. Pero lo que más le interesa a ella es que estemos bien. No le interesa tanto ni la razón ni la causa de dónde viene todo eso. A ella le interesa que estemos bien. Y si tenemos que ir a reconciliarnos por el sacramento de la confesión, ella nos lo va a indicar. Y es lo mismo que con la misericordia de Dios. No hay ningún pecado que no se perdone en la confesión, ¿no? Hay pecados que están reservados a la Santa Sede, pero bueno, no. Si alguno de ustedes ha intentado asesinar al Santo Padre, pues ese sí está reservado a la Santa Sede. Pero en líneas generales no hay nada que una confesión no pueda perdonar. Pero antes de acudir al sacramento de la confesión, siempre el Inmaculado Corazón de la Virgen está pronto para acudir a ayudarnos. Y si sentimos que nos hace falta fuerzas, que nos hace falta algo para acudir a la reconciliación, ella lo va a hacer. No le interesa de dónde vienen ni nuestras suciedades, ni le interesa de dónde vienen nuestras heridas, ni la sangre que venimos derramando. Lo que a ella le interesa es que estemos bien. Vamos entonces a pedirle a la Santísima Virgen que nos conceda la gracia de acercarnos a ella siempre, sabiendo que nunca nos va a rechazar.